Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Que el gozo del Señor los fortalezca y que estén firmes en la verdad. Por la gracia de Dios estamos hoy aquí para poder continuar con lo que hemos venido hablando con relación al reino de los cielos y con relación al entendimiento. Hemos venido hablando de las palabras en griego para entendimiento, en este caso los sustantivos, o en inglés sabes que se les menciona como los nouns. Por si de repente alguien utiliza un diccionario en inglés. Pero en este caso vamos a ver la palabra griega que es dianoia, que hace referencia a entendimiento. Hay otras formas de expresar esta palabra que vamos a encontrar en la Biblia. Regularmente en la Biblia Reina Valera han traducido de tres maneras, como pensamiento, entendimiento o mente. Por lo cual vamos a ver a qué se refiere y también vamos a leer algunos versículos, o por lo menos vamos a leer los que donde aparece, y en algunos tal vez haremos unos énfasis y otros solo verificaremos o veremos cómo fue implementada en la oración. Así que vamos a orar para dar inicio. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy a ti, dándote las gracias porque eres nuestro amigo, nuestro socorro, nuestra fortaleza, y nos ayudas para poder avanzar en tu verdad. Gracias te damos por el gran amor, la paciencia y la pericia que tienes para con nosotros. Queremos agradecerte por tu gran fidelidad y gran paz. Gracias por ser un Dios amoroso, un Dios vivo, un Dios santo y un Dios que nos ha establecido una verdad para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre. Entregamos este tiempo, líbranos de todo ataque espiritual, líbranos de toda ira, contienda, vanidad, engaño. Y ayúdanos, en mi caso, para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y también para poder reprender toda obra de maldad. Y también para aquellas personas que están escuchando el tema, que puedan recibir la palabra de verdad, que puedan reconocerte a ti, puedan bendecirte a ti y puedan dar gloria a tu nombre. Ayúdanos hoy, Señor, en ambas partes, en mi caso, para poder transmitir la palabra como pueda necesitar ser transmitida, y el lado de los hermanos que puedan escuchar la palabra como tú necesitas. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza. Te agradecemos, amado nuestro, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, amado pastor y rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces dando continuidad a esto, tenemos, como mencionamos, la palabra griega dianoia. El punto de donde venimos partiendo es el hecho del reino de los cielos y el enfoque de la parábola del sembrador. En este caso, lo que correspondería junto al camino. Hemos visto que Jesús habla de cuatro terrenos, que es junto al camino, pedregales, espinos y buen terreno. En este caso nos hemos centrado en junto al camino. Y en lo que hemos establecido o hemos visto que lo que corresponde a junto al camino tiene un enfoque sobre el entendimiento. Es decir, que el entendimiento es importante para poder resolver esta parte junto al camino. Por lo cual hemos visto esta serie de temas que viene, que nos impide entender o qué cosas nos pueden impedir entender. Y también a su vez palabras, ya sea en hebreo o en griego, para tener una mayor claridad de para Dios qué es entender o cómo puede ser aplicado o cuál sería, por decirlo, el efecto del entendimiento. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sacal, de que la persona que es entendida en las cosas de Dios busca a Dios. Es decir, que si alguien dice ser entendido en Dios, eso llevaría a que lo buscara más. Es decir, si hay una persona que dice que entiende a Dios, pero no busca a Dios, entonces ahí hay como un conflicto, por así mencionarlo. Hay otras cosas que también vimos con la parte de Sacal, bin yada, que son verbos, binate, bun y masquil, que son sustantivos en el hebreo. Y en este caso, pues con las palabras griegas tenemos también verbos como ginosco, epiginosco, aistanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, akou, delo, enfanizó, semaino. Todo esto que acabo de resaltar son verbos que tienen un enfoque. Algunos hablan de dar a entender, otros entender por la vista, el oído, por lo que se siente, por lo que se piensa, etcétera. Hay una especificación sobre cada uno, ya lo hemos tocado en su momento. También en este caso vimos adjetivos como lo que era agnoeo, sunetos, epistemón, dus noetos, y esos asunetos,
Y luego venimos hablando también de adjetivos, perdón, de sustantivos, que son suniemi, pleuraforio suniesis, y el día de hoy que miraríamos dianoia. Ok, entonces vamos a ver nuestro versículo que hemos estado resaltando, que es Mateo 13:19. Dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, en este pasaje junto al camino tenemos nosotros eh, que aparecen en Marcos, Mateo y Lucas, que es lo que hemos estado resaltando, ¿verdad? Entonces, según lo que hemos visto en Marcos, Mateo y Lucas, si utilizamos los tres relatos de la explicación de Jesús, podemos llegar a estos 4 puntos generales, que sería: 1, las personas oyen el mensaje o la palabra o la enseñanza. 2, que estas personas puede ser que no estén entendiendo el mensaje y eso lleva a que el enemigo venga y llega el punto 3, les quite la semilla por no entenderla. Y luego eso viene, no creen y lleguen a ser salvos, o no guarden la palabra y por lo tanto no puedan dar fruto al 100 por 1, ya que aquellos que son parte de las personas que son de buena tierra son aquellas personas que logran entender, aplicar y guardar y mantenerse en ese mensaje, ¿verdad? Por lo cual dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Por consecuencia, nos hemos dado cuenta de que el punto 2 es esencial resolver para que lo otro no acontezca. Por eso que nos hemos enfocado en esta parte del entendimiento. Muy bien, ahora, como ya hemos resaltado, tenemos definiciones a resaltar con relación a lo que vamos a ver hoy. En este caso, la palabra que es dianoia. Regularmente vemos estos 3 diccionarios: Strong, Bain, Tyre. Strong es un diccionario de concordancia, Bain de definición, perdón, de expositivo, y Tyre, que es un diccionario de definición. Muy bien. Entonces vemos aquí ahora que tenemos lo que es la palabra dianoia, que en el diccionario Strong Concordance o los otros que mencioné, tanto Bain y Tyre, aparece como el 1271. Esta es una palabra compuesta que viene de dia, 1223, y nous, que es 3563. Y aquí nos dice que es un pensamiento hondo, es decir, un pensamiento profundo, ya que hondo habla de honduras, de algo que es hondo, que es profundo. Dice: propiamente la facultad mental o su disposición. Por implicación, su ejercicio. Está hablando entonces de una persona que se mantiene por causa de mantenerse en el ejercicio de pensar en algo, va a llegar a una profundidad. Entonces, en la Biblia se ha traducido como entendimiento, como mente y como pensamiento. Eso es según la Biblia Reina Valera 60. Puede ser de que en alguna otra Biblia la hayan traducido o de alguna otra forma, ¿verdad? Que hay traducciones de la Biblia que tienen un énfasis en ciertas partes donde ya entra mayormente una interpretación más que una traducción. Ok, entonces, Diccionario Bain dice de la siguiente manera: véase mente, ya que como está enfocado un poquito más en este sentido de la mente, pero también se ha traducido como entendimiento en estos pasajes: Efesios 4:18, 1 de Pedro 1:13, 2 de Pedro 3:1 y 1 de Juan 5:20. Esto lo ha traducido, vuelvo a repetir, la Reina Valera. Se va a encontrar uno con estos pasajes traducido como entendimiento en estos pasajes. En otros pasajes va a aparecer como mente o como pensamiento. Dice en algunos manuscritos en Efesios 1:18 como en lugar de cardia, corazón. Ok, Diccionario Tyre de definición dice: punto 1, la mente como facultad de comprender, sentir o desear. 2, entendimiento. 3, mente, es decir, espíritu, manera de pensar y sentir. Entonces aquí habla como que si fuese el espíritu de la mente. 4, pensamientos, sean buenos o malos. Muy bien. Ahora, veamos aquí en este caso qué dice la escritura relacionado a lo que acabamos de ver. Es decir, ahorita nos dieron ciertas definiciones, ciertos conceptos, como por así decirlo, generales. Y ahora vamos a ver en los versículos de la Biblia cómo lo han aplicado y en qué versículo se ha establecido esta palabra para poder comprender o entender, o también pues en qué centrarnos, porque a veces puede ser que uno no le esté poniendo mucho énfasis al entendimiento. Esto lo digo en caso particular, ya que en sus inicios del Evangelio yo realmente no le había puesto mucha atención al entendimiento,
Y a pesar de que inclusive ciertas personas daban comentarios sobre el entendimiento, yo no, inclusive tal vez me resistí de alguna manera y tal vez decía, no, hermano, que mejor hay que tener revelación y algún otro tipo de cosas. Pero luego fue entendiendo que el entendimiento es parte esencial del Evangelio. Inclusive ahorita unos versículos que vamos a ver nos muestra la necesidad de tener un buen entendimiento y que inclusive para poder amar a Dios nos pide amarlo con entendimiento. Y vamos a ver estos versículos. Ahora vemos aquí las concordancias, es decir, la concordancia es ¿dónde puedo encontrar yo esta palabra dianoia? Obviamente, como estamos en este caso estamos usando una palabra griega, por esa razón va a aparecer en ciertas traducciones como mente, pensamiento o entendimiento. Entonces, cuando esta palabra dianoia se coloca en la Biblia como mente, va a aparecer en Mateo 22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27, Colosenses 1:21, Hebreos 8:10 y 10:16. Ahora, en el punto 2 dice pensamiento. Pensamientos únicamente lo han traducido como Marcos 12:30 y Efesios 2:3. Y entendimiento, hay más versículos como Efesios 1:18 o Efesios 4:18, 1 de Pedro 1:13, 2 de Pedro 3:1 y 1 de Juan 5:20. Muy bien. Ahora, vamos a ver los versículos que están acá, ya que no son muchos. Los coloqué todos para algunos en un contexto, algunos otros solo el punto del versículo como tal, para que veamos más o menos la referencia correspondiente a la palabra dianoia, ya sea como mente, pensamiento y entendimiento, y ya después de eso vamos a ver la relación que hay entre todos ellos. Ahora, vemos aquí, por lo menos estos 3 versículos que voy a mencionar hacen referencia a mente, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, con relación a lo que se conoce como el mayor mandamiento o el primer mandamiento de todos. Y es lo que cuando se conoce como amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con tu corazón, fuerza y mente. Entonces vemos aquí Jesús le dijo, esto es Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu dianoia. Dianoia. Esta es la palabra dianoia, ¿sí? Bueno, ahora veamos Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es Marcos. Ahora veamos Lucas. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si observamos en estos 3 pasajes, vemos de que ciertamente lo que uno a veces enseña o predica o que nosotros hemos oído, cómo nos predican y nos enseñan personas, inclusive la misma palabra cuando habla acerca de amar y conocer a Dios, nos está reforzando en el punto del entendimiento. Es decir, no solo hacerlo con el corazón, porque en muchos casos uno hace eso, querer amar a Dios con todo nuestro corazón. Inclusive cuando uno comienza en el Evangelio, uno quiere amar a Dios con todo lo que tiene. Entonces uno a veces expresa y dice, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y está bien, eso es algo que nosotros necesitamos tener con Dios, darle a Dios nuestro corazón. Pero también ya cuando uno lee, nos damos cuenta de que también nos dice con el alma, y en este caso que estamos viendo con la mente o con el entendimiento. En algunos casos, por ejemplo, en este que es de Marcos, habla la palabra fuerzas, que también en su momento vamos a hablar, tal vez no acá, sino que en otras reuniones, pero también hace la señal, tanto si vemos aquí, en este caso de Marcos, también dice corazón y alma y mente. Y vamos a Lucas y también hace referencia al corazón, alma, mente. Y aquí en este caso pues también se muestran las fuerzas. Pero lo que quiero resaltar es la importancia de nuestro entendimiento en el Evangelio para poder amar a Dios con un entendimiento. ¿Por qué se habla de amar a Dios con un entendimiento? Porque nosotros tenemos, antes de entrar en el Evangelio de Cristo, tenemos una forma de pensar. Esa forma de pensar se basa en un entendimiento de cómo funcionan las cosas. Y eso se menciona como la mente.
Por eso mencionaba la relación entre mente, entendimiento y pensamiento. Entonces, por eso cuando se hace referencia al espíritu de nuestra mente, que por así decirlo, una concentración de una forma o pensamientos que nosotros tenemos día tras día de ejercerla. Entonces, en este sentido, nos habla de que nosotros no solo tenemos que amar a Dios con el corazón o con nuestra alma, sino que también con nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento esté alineado con el entendimiento de Dios, como dice Filipenses 2:5. Y haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, es decir, tengan la mente de Cristo. Entonces, en ese aspecto es de que no es como yo quiero hacer necesariamente las cosas, sino como Él necesita que yo las haga. Hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, el caso de David. Por ejemplo, cuando David recupera el arca, lo que se conoce como el arca del pacto, y él quiere regresar a Jerusalén porque se había perdido por el suceso en el libro de 1 Samuel con Elí. ¿Qué sucede? Viene David y David hace por así decirlo, una gran fiesta, junta a muchas personas y él con gran alegría y gozo en su corazón, en este caso podríamos decir, con todo su corazón David ama al Señor. Él prácticamente se derrama delante de Dios con toda su alma a la hora de alabar, danzar y también con todas sus fuerzas. Y entonces él trata de llevar el arca del pacto. Entonces David danza inclusive con una vestimenta sacerdotal, si no me recuerdo. Y en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento, porque llevan el arca con bueyes, esa arca se iba a caer. Entonces alguien trata de tocar el arca y por tratar de que no se caiga, al tocarlo él muere. Todos se quedan, por así decirlo, anonadados de qué está pasando o sorprendidos. Y todo lo que era una gran fiesta tuvo un problema y se detuvo todo. Y lo primero entra la primera pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué es de que nosotros con toda nuestra buena intención, con todo eh, nuestra buena disposición, quisimos llevar al arca a Jerusalén y está este acontecimiento que acaba de morir alguien? Entonces, ¿qué sucede? Tanto, dependiendo del relato, no sé si es como hay primer Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes y Crónicas, en uno de esos no recuerdo muy bien dónde se encuentra, pero hay dos relatos. Uno van a ver donde dice que David leyó que el arca debería ser llevada por sacerdotes y otro dice que los sacerdotes encontraron que el arca fue llevada por sacerdotes, que debe ser llevada por sacerdotes. Entonces nos da a entender de que ciertamente lo estaban haciendo de alguna manera con corazón, alma y fuerza, pero no con entendimiento, porque el entendimiento decía que había que llevar el arca por medio de sacerdotes y no por medio de bueyes. Entonces eso, si lo trasladamos en una figura, hay un entendimiento animal y hay un entendimiento espiritual, trayendo en el sentido de que los bueyes es un entendimiento animal y los sacerdotes es un entendimiento espiritual. Entonces el arca, la presencia de Dios, tiene que llevarse con el entendimiento de Dios, no con un entendimiento humano. Entonces ya cuando David hace el segundo acto, es decir, ya entendiendo que se debe llevar el arca por medio de sacerdotes y no por bueyes, entonces ya se logra alcanzar el amar a Dios, por así decirlo, el regresar el arca al lugar que le corresponde. Y cuando hablamos también del arca al lugar que le corresponde, significa de que está, por así decirlo, en el centro de nuestro corazón. ¿Por qué menciono el centro del corazón? Porque recordemos de que para que David lograra, por así mencionarlo, establecerse como rey plenamente, no sucedió una situación de días, sucedió una situación por años. David realmente en sus inicios, según recuerdo, puse este cuadro aquí abajo, pero es porque no sé cómo dibujar el mapa completo. Entonces, hagamos de cuenta esta parte de arriba, si teniendo este cuadro, pero una pequeña parte, si no estoy mal, lo que se conoce como Hebrón. Entonces, todo el cuadro podría mencionarse que era Israel, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Sucede que David no inicia gobernando en Israel completamente, él inicia gobernando en Hebrón. Luego avanza ya a conquistar todo. Y luego se cimenta ya el arca del pacto en lo que puede ser, en lo que es Jerusalén y pues ya con David y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es eso, de que a veces nosotros cuando Dios entra de alguna manera y a veces no le damos nosotros todo lo que corresponde a Él. Entonces Dios necesita que
Nosotros leemos completa y exclusivamente todo nuestro corazón y que Él se establezca en el centro de todo. Pero para eso necesitamos esto, el entendimiento, para que Él tome todo en nosotros. Nosotros cuando comenzamos en el Evangelio tenemos ideas, pensamientos que tenemos que aprender a abandonar y dejar, por lo mismo que dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, es decir, no tomemos el entendimiento y pensamiento de este mundo, sino que lo renovemos, que lo cambiemos al conocimiento del entendimiento de Dios, que es lo que se conoce como el siglo venidero, ya que el pensamiento de Dios va adaptado a lo que se conoce como el siglo. Cuando se habla de la Biblia de siglo, habla de una forma de vida, ya que cuando se dice no os conforméis a este siglo o a este mundo, habla de la forma de vida o el pensamiento y entendimiento que tiene este mundo y por lo tanto eso toma una forma. Si nosotros queremos la forma de Cristo, tenemos que por eso tomar la palabra y leerla para hacer las cosas como Dios necesita y requiere. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí. Lucas 1:51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Entonces aquí habla del pensamiento, esta también es la palabra dianoia. Entonces aquí podría también meterse aquí entendimiento. El entendimiento de su corazón. Efesios 1:17-18. El versículo, la palabra está aquí en 18, pero lo coloqué el contexto para poder comprender un poquito más. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí hay algo importante. Dice que para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Es decir, nosotros quisiéramos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, tanto en servicio como en gloria y en otros aspectos, vemos de que hay una necesidad de entendimiento. Y este entendimiento va a ser alumbrado, es decir, cuando se habla de alumbrar, significa que estaba en oscuridad y ahora es colocada una luz para que uno pueda comprender algo. Pero para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, necesitamos lo que aquí menciona, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Sí? En el conocimiento de Él. Entonces, esto, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, va a traer un alumbramiento a nuestros ojos, perdón, alumbramiento a nuestro entendimiento, es decir, que va a pasar de tinieblas a luz y vamos a poder comprender la esperanza de la cual nos ha llamado. Pero para eso se pide, porque aquí en este caso que está hablando Pablo, él les dice que él está pidiendo, inclusive en la Biblia de las Américas, aquí colocan, dice, pidiendo yo hacia ustedes espíritu de sabiduría y revelación. Es decir, que si nosotros queremos entendimiento, debemos centrarnos también en llegar a orar a Dios. O sea, es decir, no solo leer la Biblia o escuchar una prédica, sino que es ir a la plenitud con Dios en comunión y decirle, Señor, dame sabiduría y revelación como tú conoces las cosas. ¿Para qué? Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y así podamos saber a la esperanza que nos ha sido llamada. Muy bien, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es importante porque aquí, aunque mencionan pensamientos, habla de entendimiento. Es decir, es la palabra dianoia. Entonces dice, leamos otra vez, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y del entendimiento de la carne, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Es decir, de que el mundo nos da a entender algo, tiene un entendimiento, en este caso, acerca de la carne. Y basado en eso, las personas transmiten ese entendimiento, inclusive con cuestiones de ámbitos, por ejemplo, como la comida y otros aspectos que se manifiestan en el mundo, o otros deseos, ellos utilizan un entendimiento para manifestar algo, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar acá. Ok, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ok, vamos a ver aquí esta parte del pensamiento
estaba meditando un poco a ver qué tipo de ejemplo era para... En este caso, por ejemplo, con respecto, hay algo que se llama la ley del más fuerte, que a veces se maneja en el mundo, en la calle, que sale la ley del más fuerte, que el más fuerte prevalece. Entonces es una manifestación que en entendimiento que se ha dado a las personas, y por eso que hay personas que han usado de la violencia o han usado de tratos mal habidos para ellos mantener, por así decirlo, una supremacía y mantener una supervivencia. Pero es un entendimiento que le ha dado la misma circunstancia de las tinieblas que hay aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando la persona vive y aprende o le hacen daño y otra manera, ese entendimiento que le ha dado las tinieblas o este entendimiento entenebrecido recobra vida para ellos y ellos viven conforme a ese entendimiento, ese pensamiento y lo tienen centrado aquí en la mente. Dicen, es que aquí la ley del más vivo, aquí la ley del más fuerte. Y eso lleva a veces a que la persona no tenga misericordia o que tenga abusos u otro tipo de situaciones. Entonces, ese es un entendimiento entenebrecido, un entendimiento en oscuridad, o en este caso un pensamiento. Ok, vamos aquí al Efesios capítulo 1, 17 al 18. Dice, perdón, creo que este no es 1, creo que este es 4. Este es 4, perdón, no es 1. Solo quiero validar, porque creo que me confundí aquí, no lo moví. Ok, perdón. Solo voy a pedir una revisada que a veces cometí un error con esto. Perdónenla. Pero vamos a leer aquí el versículo antes. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, muy bien, vamos a colocar aquí otra vez. Sí, es Efesios 4. Efesios 4, perdón que lo vea. Sí, son los 17 y 18, pero sí es 17 y 18, pero era... Perdón, voy a borrar esto. Aquí. Entonces, es Efesios 4, 17 y 18. Vamos a volverlo a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18, perdón, el versículo 4, ahí está 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lo que habíamos mencionado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces aquí nos habla ajenos, cuando dice ajenos significa que no están en la misma sintonía. Por ejemplo, yo puedo decir esa casa es ajena a nosotros, es decir, que no es parte de nosotros. O esa familia es ajena a nosotros, es decir, no tiene el mismo comportamiento que nosotros. Y por causa de nosotros no tener la misma forma de vida o el mismo entendimiento, pensamiento de Dios, y por eso aquí dice, por la ignorancia que en ellos hay, ¿ignorancia en qué? En la manera de pensar de Dios. Ignoran las verdades que Dios ha establecido y por lo tanto eso lo lleva a haber tenido un entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscurecido. Y por eso se han sujetado a pasiones y otras situaciones que no es solo el hecho de que lo hagan, sino que cada una de esas situaciones, de esos pecados, trae por consecuencia, es una consecuencia. Es decir, cada pecado que nosotros cometemos va a llevarnos a la muerte. Es decir, va a poner un ejemplo, el caso del adulterio, en que inclusive cuando uno comienza a observar, inclusive a veces con programas, cuando uno ve, por ejemplo, el Discovery, que hacen acerca de situaciones de detectives y cuestiones así, regularmente se ve cada vez que se involucra un adulterio, la persona que recibe el adulterio a veces termina matando a los demás o ejerciendo una situación demasiado violencia, es decir, que ese mismo pecado ya está llevando en sí mismo a otro pecado, que es el homicidio, suicidio o otro tipo de situaciones. Entonces, cada situación o cada pecado que se comete trae como consecuencia otros pecados o otras maldades. Es decir, no es solo como por así decirlo un capricho de Dios de no hagan esto y no hagan lo otro porque no quiero, sino porque en sí mismo ese mismo pecado que se comete ya trae con otras consecuencias. Es como todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros venimos, ponemos la mano en el fuego
y es un fuego fuerte, vamos a tener una quemadura. A veces puede ser quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, eso se tiene una explicación, como algunos le llamarían científica, que si yo pongo la mano, voy a tener yo consecuencias sobre mi mano. Entonces, de igual manera pasa con el pecado. Uno comete el pecado y trae consecuencias hacia nuestras vidas. Entonces, Dios, por eso, al hablarnos y enseñarnos de la palabra, alumbra nuestro entendimiento para saber de que si nosotros pecamos va a traer esas consecuencias. Pero si obedecemos a Dios o nos sujetamos a Dios, vamos a tener las bendiciones que obviamente también en una perspectiva natural, si lo queremos llamar así, también tendríamos nosotros, ¿verdad? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí hay algo importante porque habla de ciertamente mente, que es la palabra siempre dianoia, pero hay algo importante acá. Y la importancia aquí en este aspecto de este versículo es de que habla que somos enemigos, pero en la mente. Porque si observan, dice enemigos en vuestra mente. Es decir, que alguien, hagamos de cuenta este escenario, alguien podría estar acostado, qué sé yo, tal vez en su casa, tal vez sin golpear a nadie, tal vez sin maltratar a nadie, tal vez ni siquiera interactuando con nadie. Pero su mente puede estar maquinando situaciones que son incorrectas, en el sentido que puede estar pensando en homicidio, suicidio, maltrato, adulterios, fornicaciones, y toda esa situación de su mente, ya ese entendimiento o ese pensamiento ya es un enemigo de Dios. Okay. Y aquí donde el apóstol Pablo dice, cuando dice, yo con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Por eso él decía de que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer yo hago. Entonces vemos de que es importante en este caso que nuestra mente esté alineada con la mente de Dios. Que aunque alguien dirá, es que yo, hermano, yo no hago nada, ¿verdad? No le he hecho daño a nadie, yo me considero una buena persona. El punto no es tanto que si me considero o no, sino que a veces mi mente ya está contraria a lo que Dios es. Y por eso en el libro de Génesis capítulo 1 dice de que el Dios se había cansado de contender contra los designios del hombre, porque todo pensamiento del hombre era hacer lo malo. Es decir, que solo el hecho de Dios ver el pensamiento humano podía entrar en contienda, porque cuando se habla de designio, habla de realizar una voluntad, de un pensamiento. Entonces vemos de que por esa razón nuestra mente tiene que estar cimentada y formada en el pensamiento de Dios. Por eso es que Dios le habla a Josué en Josué 1:8 y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas. ¿Por qué? Porque por así decirlo, se incuba en la mente, lo que nosotros pensamos lo terminamos ejecutando. Por eso también dice un versículo, cuando hablamos acerca de los deseos, dice que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz la muerte. Es decir, que lo que algunos en términos filosóficos dicen de que somos lo que pensamos. Entonces, es que lo que nosotros maquinamos o pensamos regularmente a veces lo terminamos llevando a la obra o a la práctica. O cuando nos alimentamos demasiado con ciertos pensamientos, después actuamos de alguna manera automática, por así decirlo, porque nos estamos alimentando. Nos estamos alimentando ese pensamiento. En este caso, si nosotros comenzamos a formar el pensamiento de Dios en nosotros, por eso cuando hablaba la palabra mente, hablaba del ejercicio de la mente o la profundidad de la mente. Entonces es importante que tengamos, por así decirlo, que Dios vea una amistad con nuestra mente y no necesariamente una enemistad con nuestra mente. Y alguien dirá, hermanos, que yo soy hijo de Dios. Sí, usted es hijo de Dios, pero con una mente enemistada contra Dios, porque está pensando en su voluntad, en sus deseos, sus pensamientos, lo que usted quiere, y no necesariamente lo que Dios anhela y desea. Y aquí esto también va a haber una cierta respuesta con Hebreos 8:10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Esta mente, ya me vuelvo a repetir, es la palabra dianoia.
También en este caso de Hebreos, perdón, voy a volver a leer 8 o 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora veamos Hebreos 10:16 que habla de lo mismo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta palabra mentes es dianoia. Entonces habla de, la colocará en nuestras mentes. Es decir, de que Dios lo que va a hacer es formar nuestro entendimiento y pensamiento. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Cuando habla de las leyes, recordemos de que para Dios la ley no significa reglas, por ejemplo, no hagas, no hagas, no hagas, sino que cuando habla de ley, habla de instrucción. O en otros casos hemos hablado también de doctrina. Es decir, que la ley de Dios o la instrucción o la doctrina de Dios es una forma de entender las cosas. Es decir, que Dios entiende las cosas de una manera. Por eso cuando vemos a Jesús en los evangelios, cómo camina, cómo predica, cómo es que él expresa, ese es su entendimiento. Es decir, el entendimiento de lo que él conoce como la ley lo ha llevado a actuar o hablar de esa manera. Entonces lo que va a hacer Dios es tomar de su entendimiento y traerlo a nuestra mente para que entren en un mismo acuerdo, por así mencionarlo. Y esto es importante resaltarlo, por eso la palabra menciona en Deuteronomio, me dice, y esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, haciendo referencia a los mandamientos de Dios. Y la palabra inteligencia es la palabra vina, si no mal recuerdo, que hace referencia a entender. Entonces lo traduciríamos como, y estos mis mandamientos son vuestra sabiduría y vuestro entendimiento. Entonces Dios lo que quiere hacer cuando en este nuevo pacto, en la comunión que tenemos con Él, es darnos su entendimiento. Y por consecuencia, eso lo vamos a obtener no de la nada, sino que cuando uno entra en oración, en comunión, y cuando uno lee la palabra, lo que va a hacer Dios es procurar transformar nuestro entendimiento, renovarlo, para que tengamos el mismo pensamiento de Él, es decir, el pensamiento de Cristo. Y por consecuencia, tengamos la imagen y semejanza de Cristo. Veamos 1 Pedro 1, 13 al 14, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Otra vez, vamos a regresar, 1 Pedro 13, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces aquí utiliza el apóstol Pedro algo que a veces tal vez no es muy conocido por nosotros, que es la palabra ceñid y lomo. Aquí dice ceñid los lomos, es decir, este concepto para nosotros puede ser que no sea muy común. Y esto es importante porque cuando habla, hay algo en la palabra que se utiliza mucho, inclusive cuando la Biblia dice, ceñid vuestros lomos con el cinto con el cinto de la verdad, perdón. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos, porque a veces no es como nosotros ahora que tenemos pantalón, sino que tenían túnicas. Entonces las túnicas llegaban prácticamente a los tobillos o algo similar, ¿verdad? Entonces ellos para poder correr y no tropezarse, a veces lo que hacían era tomar esa túnica, amarrarla de alguna manera y por así mencionarlo, como atarla a la cintura para que ellos pudieran correr y que por así decirlo, la túnica no les estorbara. Entonces, cuando así habla de eso, habla de que ellos iban a entrar en una actividad que en un momento era pasiva a entrar en una actividad activa. Es decir, pasar de un estado tal vez de descanso, de reposo, a una actividad que requiere un esfuerzo mayor. Entonces, por esta razón, habla de ceñir los lomos, tomando esa figura de que, por ejemplo, uno va a correr, en este caso se ceñían los lomos para que no les estorbara. Entonces habla de que nosotros entremos en un esfuerzo y una atención con relación al entendimiento sobre las cosas que nos rodean. Por eso aquí dice,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Cuando dice sed sobrios, hace referencia de estar atentos, que no hagan algo que les quite la cordura o la sobriedad, haciendo referencia a estar bebiendo alcohol y uno pierde la razón. Entonces nos habla de estar muy atentos con lo que dice la palabra, con lo que está a nuestro alrededor, porque no sea de que podamos ser engañados. Y por eso dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, de que si nosotros bajamos la guardia, si nosotros dejamos de estar bajo el entendimiento de Dios o buscando cuál es el entendimiento de Dios, podrían volver a capturarnos estos deseos y nosotros dejarnos llevar bajo estos deseos, porque perdimos la razón o la vigilancia de lo que Dios nos está hablando. Ahora vemos 2 de Pedro 3, 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces aquí habla que, un poco relacionado a lo anterior, ¿verdad? Que la persona puede estar perdiendo el hecho de estar atento a las cosas, y por eso el apóstol Pablo, a través de lo que les está hablando, es como que está haciendo despertar, algo así como cuando uno se está quedando dormido, tal vez en una vigilia, o cuando uno a veces hay alguien que tal vez se murió y uno lo está velando, y uno se va a quedar ahí medio dormido, alguien nos despierta para decirnos, mira, despertar, recordar que estamos velando. O a veces cuando uno hace tareas en la universidad o cuando uno está haciendo ciertas situaciones en el trabajo y le toca que uno quedarse tarde haciendo ciertas operaciones, si uno se queda dormido, tiene que haber alguien para decirnos algo o decirnos nuestro nombre o movernos para que uno despierte y entre otra vez en alerta, en una actividad que uno está teniendo. Entonces, en este caso, la idea de nosotros exhortar o hablar o inclusive mencionar a las personas que Cristo viene pronto es hacerles ver que deben estar atentos a los acontecimientos y no solo a los acontecimientos, sino también a nuestra propia vida si estamos andando como debemos andar en Cristo Jesús. 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez, 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, que la idea de exhortar con su limpio entendimiento a estas personas era para que ellos recordaran lo que ya había sido antes dicho, por ejemplo, por predicadores, por mensajes que hemos oído de diferentes personas, comentarios que hemos oído de amigos, para recordarnos acerca de lo que Jesús ya nos habla. Es decir, que aquí entrará el Espíritu Santo utilizando diferentes medios para hacernos recordar acerca de Cristo Jesús. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí nos habla que Jesucristo lo que nos va a enseñar es para poder conocer lo que es verdadero, y por consecuencia nos vamos a entender quién es verdadero. Aquí, por ejemplo, aquí dice como al que es verdadero. Pero este entendimiento no hace referencia necesariamente a decir, por ejemplo, de que Dios nos va a enseñar a identificar solo lo que es a los falsos profetas o los falsos maestros. No necesariamente está hablando de que punto 1, punto 2, punto 3, sino que está dando a entender de que en el Evangelio hay principios, hay entendimientos espirituales, hay ciertas características que son básicas o base, de que si uno las entiende, las comprende, por consecuencia ese conjunto de bases y principios se van a agrupar en una persona. Por eso la Biblia habla acerca de los espirituales. Personas que son espirituales porque han adoptado principios y conocimientos espirituales, como lo que es la oración, la comunión, el enfoque de la verdad, etc. Entonces, cuando todo ese conjunto de cosas las entendemos y vemos de que hay otro personaje, otra persona, que se está presentando como que fuese un verdadero, pero no está aplicando este conjunto de principios, por consecuencia van a dar otro resultado. Es como hacer una limonada. Si yo agarro limón, agua, y creo que es azúcar, y algunos le echan un poquito de sal, obviamente va a salir limonada.
Pero solo con el hecho de que yo tenga agua, azúcar o sal, pero no coloque limonada, sino agarre una mandarina, no va a ser limonada. Solo por un ingrediente que cambie. Inclusive si uno le quitara el azúcar a la limonada, ya inclusive a pesar de ser limonada, no va a tener el mismo sabor. Entonces en este caso es lo mismo con el hecho de aquellos que son falsos o aquellos que son verdaderos. Por ejemplo, en el caso de primera de Juan, segunda de Juan, creo que es versículo 8, perdón, no, es el 7 y 8. El versículo 7 de primera de Juan, de segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro enfoque, el apóstol Juan nos está hablando de una verdad que ya fue escrita, un principio, que el hecho de que el Mesías iba a venir, iba a nacer en una mujer, y que el Dios invisible se iba a hacer manifiesto en un cuerpo semejante a nosotros, y por lo tanto, eso es lo que se conoce como el misterio de la piedad o el ministerio de la piedad. Entonces, esa es la base de nuestro evangelio, esa es la base de nuestra esperanza. Obviamente, cuando el apóstol Pablo resume esto, habla de que aquel que no cree en eso que fue escrito en los profetas y que se manifestó en Cristo para poder manifestarse el Cordero de Dios, por consecuencia, al no confesar eso, está prácticamente no tomando toda la base de nuestro evangelio. Y por lo tanto, al no reconocer que Jesús vino en carne, está negando todo lo que Dios ya mencionó. Y por lo tanto, él es una persona engañadora o un falso. Entonces, obviamente confesar a Cristo en carne no solo decir a alguien, es que yo confieso a Jesús en carne, sino que también significa su forma de vida. Como el apóstol Pablo dijo, de que si ustedes no creen que Jesucristo resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, que la fe en la resurrección va a llevarnos a nosotros a tener una forma de vida. Pero al no tener una fe bien cimentada en la resurrección, vamos a tener otra forma de vida. Ok, vamos aquí. Con esto concluimos. Vamos a regresar acá al inicio para dar conclusiones finales con respecto a este punto de mente, entendimiento y pensamiento. Basado en lo que acabamos de ver y lo que habla de dianoia, que vemos lo que mencionan aquí como, a veces se menciona entendimiento, pensamiento o mente. Vemos esto, veamos un ejemplo y algo que es común en nosotros a veces. Por ejemplo, a veces viene uno y uno entra a trabajar a un lugar para que nos paguen y nosotros podamos tener una vida. Es decir, de que uno lo que hace es alquilar un cuarto, alquila un cuarto, ese cuarto le piden pagar el agua, pagar la luz, lo que es regularmente normal, ¿verdad? Entonces uno trabaja para poder venir y tener al fin de mes pagar el apartamento, pagar la luz y para el agua. Si nosotros nos quedamos sin trabajo o por alguna razón en el trabajo se atrasaron con el pago, nosotros nos comenzamos a preocupar y nuestra mente comienza a pensar en decir, no tengo para pagar, ¿qué me va a decir la persona que le va a pagar? ¿Será que me va a esperar? ¿Será que no me va a esperar? O si uno se quedó sin trabajo, ¿qué voy a hacer? La situación en el país está difícil. Entonces vemos que comenzó a generarse un pensamiento en nuestra mente, se comenzó a formar o a forjar. La pregunta es, ¿por qué nació ese pensamiento? Alguien dirá, es que hermano nos lanzaron un dardo. Sí, pero el punto está de que hay un entendimiento base que provocó que se generara todo eso. Y es porque tenemos un entendimiento de cómo funciona el mundo. Entendemos de que la sociedad, basada en los gobernantes y otras cosas, provocan que alguien diga, es que la situación en el país es difícil encontrar trabajo. De entender que a veces tal vez uno no tiene tan buenas capacidades tal vez de mentalidad o de trabajo, por lo cual puede volverse más difícil encontrar un trabajo. Es decir, no solo por los problemas sociales, sino que también porque mi capacidad no da para eso. Entonces uno ya basado en ese tipo de cosas, más otro, tal vez que uno diga, bueno, tal vez sí conseguiría trabajo, pero si consigo no bajo la cantidad de dinero que necesito para todos mis gastos. Entonces, ese entendimiento de cómo funciona el área social, cómo funciona mi vida, cómo funcionan otras cosas, comienzan a generar una serie de pensamientos
por lo cual mi mente se llenó de un montón de cosas. Entonces yo estoy atribulado, afanado, personas que se estresan, paran en el hospital. Por eso es de que Jesús menciona en el pasaje de Mateo, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Haciendo referencia a que nosotros tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no tiene que estar basado en el sistema social de mi país, en mi sistema de capacidades internas o intelectuales, o algunos otros factores que pueden estar agregados, sino que mi pensamiento debe estar en buscar a Cristo. No, es decir, que yo no dependo de este estatus social o este estado social de mi país, sino que yo dependo de la, por así decirlo, de la economía o del gobierno celestial, y que tampoco yo dependo de mí mismo, de mis fuerzas, de mis capacidades, sino que dependo de mi confianza en Dios. Porque también la palabra dice que por su sangre Él me ha habilitado, por su sangre me ha hecho apto, etcétera. Por consecuencia, vemos de que mi entendimiento cambia y también mi pensamiento cambia. Mi pensamiento es ahora, bueno, Dios va a proveer. Dios sabe que estoy pasando por una dificultad por esto y sabe que yo tengo que hacer estos pagos o ese tipo de cosas. Por lo tanto, voy a poner mi confianza en Él, porque la palabra dice, buscad primeramente. Si yo busco primeramente, todo lo demás será añadido. Entonces vemos de que puede ser la misma persona, solo que cambió de pensamiento. Perdón, se le aplicó un entendimiento, este entendimiento provocó una serie de pensamientos en la mente. Entonces, por esto la palabra dianoia hace referencia a que nosotros debemos buscar un entendimiento. Por eso que esos entendimientos van a provocar una consecuencia de pensamientos en nuestra mente. Y por eso, cuando viene algún pensamiento a nosotros, la Biblia nos enseña a poder filtrarlos o al poder, por así decirlo, separarlos o dividirlos y de identificar en qué pensamiento me debo concentrar y qué pensamiento no me debo concentrar. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad. Si hay algo que no concuerda con eso, no piensan en eso. Entonces esto es importante porque nos habla de administrar nuestra mente o administrar nuestros pensamientos, pero también entender de que eso se generó por causa de lo que yo entiendo. Entonces por eso es que nuestra esperanza debe estar en Él, pero para eso necesitamos formar el entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de pensar que fue formada o por así decirlo, elaborada durante todos esos años que estuvimos fuera de Cristo, y que ahora Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de los ministros que Dios usa, etcétera, van a forjar nuestro entendimiento para que tengamos la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ok, entonces vamos a orar para finalizar con esta reunión de lo que es la palabra dianoia, que como vimos habla de, aunque hemos enfatizado en entendimiento, pero vimos también cómo habla acerca del pensamiento o la mente. Entendiendo que esto que estamos hablando es importante para amar a Dios. Por eso decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerza y mente o entendimiento. Juan, si no estoy mal, es el que utiliza otra palabra, que es la palabra sunesis. No utiliza la palabra, en este caso, dianoia, sino que utiliza la palabra suniesis, pero también hace referencia a un entendimiento. Entonces vamos a orar para finalizar pidiéndole a Dios que nos ayude a que nosotros pongamos nuestra mente en Él. Es decir, que cuando hablamos una vez también de presentar nuestros miembros delante de Dios, que presentemos nuestra mente a Dios para que sirvamos a Dios por medio de nuestro pensamiento. Como vimos también en estos versículos, que nosotros podemos ser enemigos de Dios a través de lo que pensamos, no solo lo que hacemos, sino que lo que estamos pensando, para que nosotros sirvamos a Dios con nuestra mente. Y uno de los ejemplos que Dios nos da es, por ejemplo, Josué 1:8. ¿Para qué? Y también orar para que Dios nos provea sabiduría y revelación para que nuestra mente cambie al conocimiento que es conforme a Dios y tengamos de pasar de ser personas con un entendimiento en oscuridad a tener un entendimiento alumbrado en Cristo. Pero también, como dijo Pedro, para que nuestra mente o nuestro entendimiento esté activo, esté atento, esté alerta, esté dispuesto para poder, bajo estos tiempos finales, estar alerta de que no nos vamos a ser engañados o no vamos a ser adormecidos por palabras o deseos suaves,
sino que estemos ceñidos nuestros lomos con el entendimiento. Entonces vamos a orar pidiendo al Señor que nos guarde y nos fortalezca y que ejercitemos nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, bondad y fidelidad. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a estar atentos a ti, sujetos a ti, amantes de ti, fortalecidos en ti. Te agradecemos por todo el bello y precioso amor que obras y ejecutas en nuestras vidas. Por favor, líbranos del mal y ayúdanos a ejecutar nuestra mente, a ejercer nuestra mente en tu pensamiento. También bajo la esperanza de que tú nos brindarás tu ley para adaptarnos a tu forma de pensar, para alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Padre bendito, venimos delante de ti confesando nuestros pecados, sabiendo que hemos fallado delante de ti, pero también tú tienes para nosotros un bello y precioso reposo. Queremos hoy arrepentirnos de pecado, queremos hoy arrepentirnos de maldad y reconocer de que solo en ti tenemos salvación, que solo por medio de Jesucristo, que nos ha dado la victoria, tendremos entendimiento y fidelidad. Confesamos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y que por esa razón queremos hoy bautizarnos en agua, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que tú nos permitas participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, que sea restaurada nuestra familia y todo lo que nos rodea en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar también, Padre, vamos a orar, perdón, por las diferentes personas que quieran, por las diferentes necesidades, perdón, que se están presentando. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno y fiel amor, por tu eterna misericordia. Queremos hoy darte las gracias, queremos hoy bendecirte. Entendemos que tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por esta razón venimos hoy para que tú nos ayudes y proveas a nuestras vidas de diferentes maneras, por tu palabra, por tu presencia, por las situaciones que hay con nuestros familiares, que alguien puede estar enfermo, alguien puede tener problemas económicos, alguien puede necesitar trabajo, alguien puede necesitar de paz, de las diferentes causas que se dan, ¿verdad, Padre? Porque hay muchas situaciones o conflictos que se presentan, inclusive problemas familiares y de diferente índole. Así que te lo agradecemos, amado pastor, porque tu bello y fiel amor está en nosotros. Por favor, ayúdanos para poder ser fieles a ti y sabiendo y teniendo la esperanza que tú proveerás todo lo necesario conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos porque sabemos que suplirás toda necesidad. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.